buenos días. Ser tercero en un tema reaseguro terriblemente técnico y no repetir es tremendo, así que están autorizados a dormirse, traten de simularlo. Bueno, vamos a hablar un poco de la actualidad del mercado, de esto del reasegurador local. No vengo a hablar en nombre de, porque la verdad que no tengo esa potestad, simplemente es un poco hacer un recuento de lo que estuvimos viviendo hasta ahora. Las reaseguradoras locales es un hecho, o sea, no es un invento del mercado, sino es una decisión que ha tomado, de una forma que ha tomado el mercado para poder seguir operando en estos últimos años. Se cumplió lo que decía Borges, que nos unió un poco el espanto de lo que nos había pasado allá por el 2011, cuando nos vimos obligados a crear reaseguradoras locales que no existían, ¿no? Creo que nunca hay que olvidarse del origen, por un lado, y que hoy están. Entonces, lo bueno sería verlos de una forma positiva y habiendo capital, habiendo retención, habiendo capital humano, ¿qué se puede hacer? O sea, destruirla es la condición más sencilla, pero creo que sería bueno pensar en Argentina y también las cosas en el mundo no son más sencillas como antes, ¿no? Todo está tremendamente complejo y todo lo que se tiene que ver en términos de, bueno, acá tenemos representante de lo que es el Estado, ¿no? Todo lo que son políticas públicas, la afectación del mercado, el mercado en bloque, creo que es extremadamente complejo y esto fue una forma de darle solución a una política y un formato que tuvo desde el gobierno nacional, independientemente del color político. Vamos a ver un poco la estructura del mercado, los análisis de cifras disponibles, porque es lo que tenemos, y hablar un poco de los cambios. Mucho no se ve, pero en realidad a mí me gusta agruparlas a las reaseguradoras locales actuales como en tres bloques, ¿no? Hay un bloque que tiene que ver con reaseguradoras que operan en el mundo internacional y que han decidido estar en el país también como reaseguradora local, pero su objetivo central es hacer reaseguro. Tenemos a IRB, a SCOR y a MAFRE, que están aquí también presentes. Tenemos las nacionales, que son todas compañías, en algunos casos cautivas, en otros casos inversiones, que han decidido dar soporte también al mercado nacional, pero desde el mercado de seguros para poder cruzar esta dificultad que teníamos de reasegurarnos donde no existía reaseguro local. Y por último están las internacionales, que son compañías internacionales de seguros que han estado operando en el marco de reaseguros bajo la figura de cautivas para poder no detener su operación, con lo cual me pareció bien concreto e inteligente el formato que han tomado. Muchas de ellas, algunas operan sí en el mercado abierto con otras compañías, pero el grueso ha decidido trabajar como cautivas para poder dar soporte a su propia operación de seguros, que era la matriz de la que nos mueve todo esto, incluido el mercado de reaseguros. Muy bien, ¿cómo fue la respuesta a esta resolución? Ya la vimos un poco hoy en la mañana, ¿no? Mirado en estos como en tres bloques. Los reaseguradores internacionales, desde mi punto de vista, dijeron no vamos a innovar y aprovechar la cuota de retención local con capacidad de casa matriz, que también lo mencionamos antes. Nacionales, las compañías nacionales, es no innovar y evitar incertidumbre y mayores costos frente a una disminución en la retención. Entonces, ¿para qué vamos a meternos en el lío de salirnos de esto que tenemos armado si en realidad todavía tengo que tratar de resolver el 50%, el 40% o el 25% de mi negocio en el corto plazo? Y las aseguradoras internacionales, obviamente, no innovar y se dio una ventaja que expresa implícita o explícita en el tema de trabajar con sus casas matrices, en la forma en que operan los intragrupos, y ahora lo vamos a ver. En este caso, bueno, de internacionales nadie dejó de operar, en las nacionales 4 y en las aseguradoras internacionales, lo que mencionaba Pedro, que finalmente una aseguradora nunca había terminado de ser operativa respecto de lo que tenemos en nuestra publicación de página web.
Bueno, acá viene el tratamiento, como habíamos dicho, el primer año lo pasamos, en realidad en el primer año ya vimos cuáles son las compañías que decidieron retirarse. En promedio estamos viendo no innovar respecto de lo que es básicamente dar solución al mercado de seguros, sea como sea cautiva, sea no cautiva, sea internacional, siguieron operando en una forma similar. En el 2000, ahora a finales del 2018, con los números que manejamos, más o menos tenemos unas 10 compañías que deberían hacer aporte de capital para llegar al capital mínimo, y obviamente la pregunta más fuerte será al 31/12 del año 19, con una cuota reducida de este mercado que queda, que es un 25%, y cómo está estructurado hoy el mercado, cuáles son las compañías que decidan seguir en este formato y cuáles no. En esto hay mucha estrategia detrás y tiene que ver con la estrategia de darle mejor soporte al negocio de base, que es el negocio del seguro. Así quedaría el mercado. Partimos de una cuota del 100% en términos de protección del mercado local, y terminaríamos con una cuota del 25% del mercado del total de primas, ¿no? Acá hay una diferenciación respecto de la normativa, y a veces se confunden. La diferencia más importante que veo es que la normativa apunta a hablar de contrato por contrato, y antes estábamos hablando siempre de magnitud de primas respecto de una cartera, ¿no? La administración anterior hacía mucho énfasis en porcentajes de retención de la cartera total, y acá estamos hablando que hay que resolver negocios uno a uno, ¿no? Nuestra industria, en general, no la industria del seguro, sino el proceso industrial argentino, tiene muchas pymes, con lo cual lograr ciertos negocios facultativos que están al margen de lo permitido en términos de suma asegurada se complica en términos de primas mínimas cuando un negocio se quiere colocar por debajo de los 30 millones de dólares. Y ahí se ha creado un mercado interesante, y un mercado que puede tener desarrollo. Incentivos para seguir operando, bueno, en parte ya lo mencionamos. Facilitar el negocio de base, ¿no? Todos los negocios, contratos y facultativos deberán tener una cuota de reaseguro local. Ese es un poco el mensaje que nosotros estamos recibiendo, y es el nicho que va a quedar como mercado con la actual normativa, ¿no? Ya mencionamos anteriormente que también tiene salida sin pasar por el mercado local directamente al mercado de reaseguros admitidos, los negocios superiores a 35 millones de dólares y todos los negocios catastróficos en toda su forma. Bueno, las capacidades intragrupo en compañías internacionales, esto es lo que les mencionaba antes, ellos pueden desviar pronto, a partir del 1 de junio, un 60% de sus casas matrices, y después a través de la reaseguradora un 40%, con lo cual tienen una salida del 90%. Me parece que es parte de la estrategia que cada compañía tiene que hacer. Los grupos internacionales trabajan así, con contratos regionales. Está bueno haber comentado hoy la visión de mayor retención en el mercado local, aunque indirectamente y en función, comparativamente antes del 2011, la retención local aumentó, y aumentó específicamente por las reaseguradoras internacionales. Estábamos en un marco donde no se podía mandar utilidades, entonces hay que mejor aplicarlas al capital en un formato que estaba abierto para hacerlo, ¿no? Con lo cual han quedado compañías cautivas capitalizadas. Y ese capital ojalá quede y ojalá tenga efectos positivos para lo que es el mercado en general. Las reaseguradoras internacionales, obviamente maximizar la cuota local y captar mercado. Eso es de lo que yo estuve viendo. Tienen una cuota que es interesante y que está con este marco normativo y que lo pueden captar. Cautivas son independencia de la decisión estratégica en sus programas regionales y locales, ¿no? La Solvencia 2 presiona mucho, y a algunas compañías les cuesta mucho decir que están pasando por un reasegurador local chico, ¿no? Entonces, las reaseguradoras, si están dentro del mismo grupo, pueden sortear todo lo que se les viene en términos de solvencia. Y mejor relación de capital y prima, ahí
Digamos, tenemos una relación diferente a cómo se está moviendo el mundo, todavía, y eso también lo han mencionado varias veces las autoridades, que estamos atrasados en términos de cómo medimos la solvencia en el mercado, ¿no? Estamos mal, digamos, estamos con algunas veces, digo, Basilea cero, ¿no? Una cuota de mercado, una cuota en términos de capital que tiene más que ver con un porcentaje de prima, pero no tiene que ver con lo que tenemos adentro, ¿no? Hoy tomar una pileta de natación o una fábrica de pólvora en términos de esta normativa es igual, ¿no? Y eso, digamos, el mundo ya cambió, digamos, los vecinos ya cambiaron también. Bueno, México a la cabeza en términos de cómo adaptar una solvencia 2. Con lo cual, hoy, mientras estemos, y el proceso es largo y es pesado en términos de cómo se cambia una normativa para solvencia, hay una relación mejor de prima versus capital que van a ser exprimidas y utilizadas por todos los jugadores. Y obviamente la eliminación de retenciones mínimas, que hacía mucho ruido y que fue bien interesante de haber eliminado, ¿no? En términos de porcentaje, estaban jugando con un 15% que tenía que representar ahí algo en términos del total de la prima que tenían que tener en retención las reaseguradoras locales. ¿Qué pasó con las reaseguradoras admitidas? Bueno, esto ya lo comentaron en términos de cómo se le subió el capital y también la indicación de solvencia que tienen que tener o la calificación de rating de estas reaseguradoras y obviamente no inscribirse en el registro público que nos ha traído tanto dolor de cabeza absolutamente a todos y no sabíamos en qué idioma explicar lo que tenían que hacer las reaseguradoras ahí y en el último tiempo de lo que vivimos era que cuando se presentaban directamente la IGJ lo rechazaba. Señores, ustedes no tienen que estar acá, ¿no? Entonces quedaban las reaseguradoras en un limbo. No obstante esto, lo vemos también un poco en el país, la apertura se dio, se desregulariza el mercado, hay una cuota de mercado mucho más interesante, los reaseguradores que estamos somos los que estamos, no vinieron más reaseguradores a participar del mercado argentino, con lo cual lo que vamos a ver es los mismos players, por suerte son los mejores y los más solventes, los que están jugando en nuestro mercado, pero el hecho de abrir o no un mercado no era algo que les estaba afectando en la decisión respecto de si voy o no a trabajar en Argentina. No, la decisión de trabajo en Argentina o no pasa por 1000 otras variables que ustedes las conocen a diario, las leemos, y es como estamos nosotros ubicados hoy como país. Y la atractividad y la continuidad de las políticas públicas que dan respaldo a lo que estamos haciendo como mercado. En términos de retrocesión, estas son cifras a diciembre del 2016, son las cifras que tuvimos de disponibilidad, pero un poco acá no importa tanto los números, sino marcar el formato. Las reaseguradoras más fuertes aquí, obviamente tenemos a Hannover, líder, siempre ha sido el líder del mercado y participa en mucho del mercado argentino, va y viene y protesta y cada uno de nosotros lo conocemos, pero es un jugador, un player muy importante. Pero lo que les quería resaltar aquí que el grueso también son las propias casas matrices de las reaseguradoras locales cautivas, ¿no? Estamos viendo ese desvío de prima en términos de contratos regionales, contratos que son mucho más amplios de los que manejan las compañías locales. En términos de retención local, el total de primas cedidas a diciembre del 2016 era de 17.000 millones, cerca de 1.000 millones de dólares, siempre es lo que se habló. El total de primas de retrocesión fueron de 11.000 millones, con lo cual tiene una prima neta local de 6.553. Acá lo rescatable es que la visión de la superintendencia en el cálculo del capital se aproxima o tiene un castigo cuando estamos por debajo de la línea del 40%. Entonces, ¿qué pasó con el mercado? Se alineó a esa retención y, por un lado, si analizamos los pasivos de la compañía de seguros, vemos que la retención aumentó, pero también aumentó vía
el mercado de reaseguradoras locales, con lo cual, en términos macro, fue interesante, ¿no? El efecto finalmente fue positivo. Este dinero está acá, este dinero está retenido, este dinero va finalmente a alimentar el mundo financiero, ¿no? Ojalá tengamos políticas que con mucha libertad induzcan a esto, que ya lo mencionaste, ¿no? Vos en tu presentación. O sea, cómo sostener esta retención. Las compañías internacionales no era lo que buscaban, esto lo digo yo, me hago cargo, seguramente no era lo que buscaban, pero con un efecto indirecto nos vimos beneficiados nosotros como país, y tal vez esto sea la continuidad por todos los condimentos que hacen a la reglamentación de lo que es operar en Argentina con un mercado cautivo, que sea del 25%, este efecto lo va a tener, ¿no? Si resguardamos y entendemos que el formato de capital versus prima tiene un resguardo de esta naturaleza, ¿no? Todos recuerdan que por debajo del 40% hay como un breve castigo en términos de la prima, que en términos del porcentaje de capital de la prima, el porcentaje de capital, que es del 16%. Con lo cual acá vamos a ver mucho entre todos los grupos políticas de optimización de capital, como también hicieron las aseguradoras internacionales al apalancarse con sus capitales de casas matrices para poder seguir suscribiendo el negocio argentino. Bien, el reaseguro pasivo, esto lo vimos desde el lado de la compañía de seguros, no teníamos esta información, pero en realidad se replica, ¿no? No se ve, perdón, pero abajo de todo tenemos el negocio de aeronavegación, el negocio de incendio, de créditos, de granizo, ahí toda la parte de agro, transporte, caución, seguro técnico, responsabilidad civil y transporte de mercaderías. O sea, el grueso está ahí. O sea, necesitamos hoy lo que está operando en reaseguro tiene que ver con esto, y después obviamente tiene que ver con coberturas de acumulaciones, cobertura catastrófica, programas más chicos. Recuerden que todavía el mercado argentino sigue siendo muy atomizado, con lo cual hay muchas compañías de seguros que compran reaseguro para alcanzar una cuota mínima de retención bruta. Y aquí vemos los porcentajes. En términos de lo que es la participación, en realidad ya lo mencionamos, la participación del 2007 era del 13.18%, en el 2017 es del 7.99%. Crecieron obviamente los ramos que menos necesidad de reaseguro tienen, pero también vimos y se ve este efecto de retención, ¿no? Hay mayor retención, hay menos flujo de reaseguro, sobre todo de los negocios que tal vez no tendrían que salir a reaseguro, en términos de lo que es una retención local, ¿no? Aquí hay experiencias también por parte de los, sobre todo aseguradores europeos que están presionados por Solvencia II y han sido muy cuestionados, no acá, sino a nivel mundial, respecto de los precios de transferencia, con lo cual operan los intragrupos, y eso está penalizado por solvencia. Entonces ahí empezamos a ver cristalizar un poco los costos y el capital de reaseguro, que es barato en términos de lo que es la apuesta de capital, se empieza a corregir y empieza a quedar mayor retención. Contratos de reaseguro pasivo, en la evolución obviamente siguen teniendo mucho peso, pero tiene que ver con este juego que hicimos, que mencionábamos recién, y la composición de muchas compañías cautivas. Es el contrato proporcional, que se lleva un 70%, ¿no? del total del negocio. El resto es negocio facultativo, automáticos, es el 70%. De eso hay un grueso también de siniestros que se recuperan por la misma vía, y en términos de comisiones. Esto es lo que también estuvo diciendo a través de los años, que los reaseguradores parados del otro lado de la vereda han ganado plata, ¿no? Han ganado plata con el mercado argentino, a pesar de que muchos se quejan, ¿no? Me ha tocado, lo voy a decir el reasegurador, pero me ha tocado estar en una negociación donde se veía la pantalla del reasegurador y me discutía que tenían malos resultados, cuando en su propia pantalla estábamos viendo el resultado del mercado argentino en su conjunto con buen resultado. O sea, siempre hay que llorar, pero digamos, todavía el mercado argentino
no ha sido un mercado que ha traído dolor de cabeza en términos de resultados. Bueno, esto un poco lo comentamos y estábamos hablando de esto. Obviamente esto es una proyección de resultados grueso que proyecta la superintendencia. Sabemos que primas cedidas no son primas ganadas, que los siniestros reintegrados no tienen que ver con los siniestros también devengados, pero para darse una idea aquí en grueso, con estos números publicados, ¿no? Si hacemos la sencilla cuenta de lo que pagan en comisiones y siniestros respecto de la prima, esto tiene datos a junio del 2017, que tenían un margen bastante alto. Cambios positivos. Bueno, uso de la reserva de estabilización en la fórmula de capital, una discusión eterna de las aseguradoras locales que están armando una reserva que no servía o no nos decían para qué la estábamos constituyendo, era simplemente un castigo. Está bueno que ahora forme parte del capital, lástima que se nos devalúa. Acceso a la protección catastrófica de todo tipo, incluido vida, un gran trabajo ahí. Bueno, lo vemos aquí con gente de vida discutiendo con la superintendencia en su tiempo, ¿no? La parte de protección catastrófica creo que es importante, hoy lo mencionaron en todas las charlas. El acceso al mercado de reaseguro para riesgos facultativos mayores, esta capacidad que se forma en el país no es para esto, no es para estos riesgos. Y si podemos contribuir, bienvenido, pero no estamos ni en aerolíneas ni en IPF. O sea, el negocio tiene que ver, y de reaseguradora local tiene que pasar por otro lado. Eliminación del porcentaje de prima retenida mínima, eso lo mencionamos. Acceso al mercado financiero sin restricciones. No saben lo que descansan las reaseguradoras locales después de ese delirio del mercado cerrado en términos financieros y tratar de conseguir $1. Pero de todas formas, eso se logró a pesar de todo el impedimento. El mercado reasegurador admitido nos ha respaldado, no nos hemos quedado sin cobertura nunca. Siempre se han pagado todos los siniestros y hemos logrado pagar los compromisos. Bueno, lo que pasó detrás de bambalinas, solamente lo que estuvimos trabajando ahí lo sabemos. Parte de mis canas tiene que ver con eso. Eliminación de información de pagos a la superintendencia, creo que fue una reciente resolución, así que gracias también, porque está la información, está disponible en términos de auditoría y se puede buscar esa información desde otro lado y no llenar casilleros y casilleros en el organismo de control cuando en realidad tenemos liberada la parte del movimiento de dólares. Esquemas de capitalización, interesante porque hace a la solvencia, lo estuvimos hablando, y la posibilidad de reconversión, ¿no? que está bueno. Así, bueno, ¿qué más hacemos si no matar de una simplemente por el hecho de no asumir los errores que estuvimos trabajando o que se formó en el pasado, ¿no? Así que eso está bueno. Sin cambios, distorsión en el IVA, ¿no? Las reaseguradoras locales están luchando siempre con esto, es un tema hablado, presentado, pero bueno, siempre hay prioridades en el gobierno. Nosotros, para los que no están muy al tanto, tenemos que pagar o ingresar un IVA de importación de servicios que crea un crédito innecesario para las reaseguradoras locales, y está descalzado este IVA que nosotros tenemos que pagar respecto del IVA que tenemos como crédito a nuestro favor, con lo cual producimos créditos y al final nunca lo compensamos, ¿no? Y es un lío leer eso porque a veces tenemos apalancada la operación a través de un crédito fiscal que los auditores lo quieren eliminar, ¿no? Cuando pasan nuestros amigos los auditores con cierta razón, dice, ustedes no se pueden apalancar teniendo la plata de manos del gobierno, pero bueno, son errores que esperemos se corrijan a corto plazo. El impuesto a los débitos y créditos, el impuesto a los ingresos brutos, la constitución de reserva. Esto es algo que ha quedado en el tintero, que tenemos que trabajar, ¿no? Si hay una retención por debajo del 15% de los riesgos, hay que poner plata. Y una reserva que en realidad no sirve para nada, porque es una reserva que no ampara riesgo, simplemente es un castigo. Pero bueno, es un castigo que cuesta plata. Entonces, eso se puede modificar. Balances en pesos sin actualización monetaria, la vivimos toda la Argentina. Criterios antiguos de solvencia y riesgo, lo mencionamos. Seguimos siendo un país de frontera, o sea, hablar de reaseguro en Argentina es de largo plazo,
no es culpa del reasegurador local que estemos metidos en este país fronterizo, según nuestros amigos de Morgan, y hasta que el papá Morgan no diga pasan a ser emergentes, vamos a tener que convivir con esto, y es difícil pensar el reaseguro, obviamente, más allá de la frontera. Imposible no, o sea, la verdad que esperemos que el país tenga un comportamiento diferente, esperemos que el papá Morgan en junio nos diga pasaran a ser emergentes y haya más flujos de capital con otro interés respecto de lo que es Argentina. Y los brokers operan financieramente bajo el esquema anterior, con una figura en el exterior impuesta por la administración anterior. ¿Sí? O sea, nos quedamos ahí con un juego raro en términos de cómo nos pagamos los argentinos, independientemente de los brokers, y el dinero en dólares, ¿no? Entonces creo que a la larga eso también lo tenemos que corregir. El reasegurador, el broker puede tener sus propias cuentas en el exterior, cobrar dólares, pagar dólares, como hace el resto de la economía, ¿no? Obviamente controlado, blindado respecto de todo lo que es lavado, pero creo que somos una industria muy controlada, por lo cual en esto los brokers deberían estar ya operando mucho más fácilmente y no con esta figura que nos quedó ahí colgada, ¿no? El gerente, sí, el agente de cobro y pago que fue impuesto y que tiene un sentido de control, pero que hoy no se controla y que en realidad no dice la verdad, ¿no? O sea, deberíamos cristalizar eso, y así como poco a poco vamos bajando los formatos en términos de flujo, también que su broker tenga su cuenta y pague los saldos y recupere sus siniestros. Futuro. Bueno, cierta presión internacional de los players actuales para abrir por completo el mercado. Bueno, ahí tuvimos un representante hace 20 minutos. Es evidente que sí, que hay mucha presión para que el mercado se abra por completo. Veremos cuáles son las prácticas que impone el famoso G20 y la OCDE. Con esta aplicación de mejores prácticas, no habla nada respecto de abrir o no, o tener una cuota de mercado, porque dentro de este grupo de la OCDE hay muchos muchachos, países pesados, ¿no? Como nuestros amigos alemanes, y de ahí para abajo, en donde para operar reaseguro ahí hay que ponerse, y hay que estar en Alemania. Y para trabajar reaseguro en Estados Unidos, en muchos de los estados hay que tener una reserva en su momento, y creo que sigue igual, de la de 30 millones de dólares para empezar a hablar. Entonces los mercados no son tan abiertos como parecen, con lo cual la OCDE surfea este tema de cómo se trabajan los mercados locales. Creo que puede convivir tranquilamente con solvencia mercados que apunten a dar solvencia local o regional y saltar al mercado internacional. Continuidad de la visión actual, posible reelección de la administración del PRO, eso es clave, y muchos lo plantean, ¿no? En términos de, sobre todo, tuve la oportunidad de estar con varias acreditadoras, y las acreditadoras tienen esto en su manga, ¿no? Existe la posibilidad y la duda, con el respaldarazo del año pasado al Congreso, creo que fue una tendencia importante, pero aún, y por eso el Morgan todavía no baja el martillo, queda la duda. Y es muy importante que estas políticas públicas generales, que con la apertura del país, continúen, y obviamente esto tiene un impacto directo en esta industria del reaseguro. Innovación, impacto disruptivo y desconocido, con nuevas formas de operación, nuevos productos y coberturas, bien ya lo mencionaron todos antes, Guillermo, pero esto es algo que se viene, ¿no? Ya. ¿Cómo se llamaba la CIPEC? No sé si tuvieron la oportunidad de escuchar a la directora del CIPEC esta semana cuando dio su congreso, que decía que la luz del sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra, y en paralelo dice, bueno, la luz del sol ya se apagó y tenemos 8 minutos para cambiar, ¿no? Entonces esto lo hablaba en general, no estaba pensando en seguros, pero digamos, todos los modelos que vienen ahora, y bueno, se habla de InsurTech y todo el nuevo formato de consumo de seguros viene,
y viene para quedarse, ¿no? Por lo cual, en paralelo de resolver todo lo que estamos viendo hasta ahora, también tenemos esta mochila súper interesante que no podemos esquivar, y creo que el know-how ya producido en términos de reaseguro puede vislumbrar cosas interesantes si nos ponemos a pensar, ¿no? Todos juntos. Y mejores prácticas, obviamente, en el ente de control. Creo que sí, vamos bien, pero creo que también eso lo están mencionando, sobre todo el superintendente, en función de todos los acercamientos a los países maduros en términos normativos y todo lo que se hace, porque sí nos va a ayudar a entender cuáles son mejor las reglas de juego y entender también cómo el capital puede apostar a un negocio en el que se busca rentabilidad. Muy bien, acá siempre seguimos siendo lo mismo, ¿no? O sea, estamos trabajando con el riesgo hay que evitarlo, el riesgo hay que aceptarlo, reducirlo, y también lo que nos toca a nosotros, transferirlo. Y en esta hay mil formas de hacerlo, con lo cual creo que todos podemos convivir en el mercado. Así que bueno, gracias. Bueno, ¿no? Pienso que también esto da lugar para algunas preguntitas, ¿no? Tu posición fue una posición, digamos, intermedia, ¿no? Porque... Nunca hay que jugar así. Hay que seguir trabajando. Muy bien. Bueno, por eso no me quedó muy claro cómo es el futuro de las aseguradoras locales. Digamos, con el 25 van a poder trabajar bien, eso algo dijiste, y si no hasta el 25 vos pensás que van a sustituir inclusive las cautivas. ¿Qué sentido tiene las cautivas con un mercado abierto? No, el sentido, lo que hablábamos, tenemos una normativa y tenemos varios ingredientes que hacen a la toma de decisión. No me voy a meter en el mundo, lo conozco, pero no me voy a meter en el mundo de las internacionales. Pero es lógico que le den cierta continuidad cuando ya el negocio base está armado y ellos tienen que seguir vendiendo seguros, no haciendo reaseguros, algunos grupos dicen eso, ¿no? Entonces, meter más ruido ahora, desarmarlo y buscar soluciones para un 25% de su cartera, porque ya está armado, ya está armado. O sea, eso creo que va a continuar. La posibilidad de tomar negocios en Argentina viene de la mano de todo, también de todo lo que mencionamos. Hay muchas cosas por hacer, está todo por hacer. ¿Y por qué no lo puede hacer también un grupo reasegurador pequeño? ¿Por qué no puede apostar a la nueva tecnología? ¿Por qué no puede apostar a dar servicios a este negocio que muchos reaseguradores no quieren? Lo que sí hacía énfasis en esto, somos los que estamos. O sea, hasta que maduremos un poco más como país, no van a venir nuevos reaseguradores. Y hay muchos reaseguradores que están diciendo, no me interesan ciertos negocios que tienen una prima mínima insuficiente para mí. Entonces podemos armar cosas interesantes y dar soluciones en tanto haya negocios que se tienen que resolver de forma local. Hoy el instrumento que se usa es el coaseguro, ¿no? La Bain. Después la Bain estuvo muy puesto nada. Ahí estaba, van y vienen. Londres le puso un martillo medio pesado. Creció bastante con un de prima y bueno, el tiene varias Bain. Con la normativa actual y en el formato en el que estamos, yo creo que sí, que se pueden hacer cosas y aportar cosas. No hace falta destruir el mercado. Bueno, así es hoy. No es que lo estamos discutiendo si lo hacemos o no lo hacemos. Es el punto de partida que tenemos. No podemos discutir eso. Una aclaración porque claramente identificado en una postura diferente. Yo no estoy en contra de comer carne. Lo que me molesta es que me obliguen. El punto es, nadie está en contra de un mercado local si es eficiente y que lo elijan las compañías de seguro. Si los aseguradores locales son los solventes, eficientes, creadores de productos, parece genial que haya muchos y se expandan. El tema es que del año 2011 a la fecha pareciera que no fue tan así. Cuando nos ponemos a analizar la cantidad de productos diferentes que se generaron a partir de la normativa del año 2011, por ahí no tengo buena memoria, pero no recuerdo demasiado. No se abrieron con ese objetivo.
Se abrieron con un objetivo diferente y era sostener el mercado de reaseguro en la Argentina, con un mercado cerrado financieramente. Entonces pedirle productos de innovación, cuando recorríamos todos los pasillos de la FIP, del Banco Central y de la Superintendencia para poder pagar, no, Guille, eso no fue el objetivo. Ahora planteémoslo, o sea, hagamos reuniones como estas para plantear lo que vos estás diciendo, cómo nosotros podemos contribuir, armar, crear productos. Tampoco se le ha caído una moneda al resto de los jugadores del mercado. No veo grandes despliegues en términos de productos y formatos inteligentes, formatos nuevos, se están dando. Necesitaban un marco de contención y se está dando desde el gobierno. Y creo que ahora tenemos todo el potencial para hacerlo. Me parece que somos un país capaz, o sea, interesante en materia. 2011 no se reguló por ese tema. 2011 se reguló porque alguien creyó que había una salida de divisas de 1.200 millones de dólares y no evaluó en ningún momento que no era la salida de divisas porque no computó los siniestros, las comisiones y que en líneas generales el porcentaje de salidas era mucho menor y cuando había catástrofes había una entrada efectiva de divisas. Y también porque se pensaba que jurídicamente el seguro es como el reaseguro y como todos decimos es como el pollo del reposo, no tiene absolutamente nada que ver. Sí, yo digo, ¿cómo respondió el mercado frente a una decisión política de un régimen complejo? Porque no había posibilidad, no había mucho diálogo. Entonces, pero no fue por falta de fondos en ese momento. No estaba hablando del fondo, sino de por qué respondió el mercado y lo que se tuvo que hacer en todo ese tiempo, en finales de 2011, en el mediano de 2012 vino el corralito. Y bueno, acá hay muchos reaseguradores locales y no locales, pero han vivido este tiempo de corridas y un poco fue así. Yo creo que la capacidad técnica está, hay capacidad de mercado y creo que se pueden hacer cosas interesantes, ¿no? Tenemos que salir, corrernos de esto, de esta discusión y pensar qué más podemos hacer cada uno de nosotros en función de todas las herramientas que tenemos. Creo que nos sobran herramientas. O sea, cuando uno recorre el formato de compañías en términos de know-how, y en esto integro a todos, tanto compañías de seguros, reaseguradores y también los brokers, para poder hacer cosas que impacten realmente en la Argentina. Bueno, ustedes los brokers, en general los brokers de reaseguro tienen un contacto espectacular respecto de lo que pasa por fuera, ¿no? O sea, uno está acá todo el día contando las monedas, pero lo que está pasando en términos de mercado y sobre todo disruptivo en términos de cobertura, de nuevos productos, de formatos, de forma de llegar al cliente, y los millennials que nos pisan la cabeza en el formato que consumen las cosas, va a revolucionar también a nosotros y ahí podemos hacer, y ahí podemos aportar. Yo pienso que el desafío está planteado con respecto al tema de los nuevos productos y el desarrollo no es nuevo. Siempre se habló de la necesidad de que el mercado crezca, no solamente aquí en Argentina, sino a nivel internacional, porque la preocupación de que la torta crezca no es solamente un problema nuestro. En nuestro caso es mayor, porque nuestra participación del seguro del PBI es muy baja. En Latinoamérica casi un poco lo mismo. Pero, ¿cómo se logra crecer? ¿No? Y si nosotros tenemos dos maneras de crecer. Una es vendiendo más de lo que tenemos. Una política de penetración, digamos, que permita vender más, porque podemos observar de que en determinados tipos de riesgo el nivel de aseguramiento es del 10%, cuando tenés el 90% sin asegurar, por ejemplo, casa familia, o menor familiar. Hay un campo terrible. Y bueno, así podemos ir analizando riesgo por riesgo, nos damos cuenta que el vacío para desarrollar seguros ya instalados también es importante. ¿Cuál es la causa por la cual no se desarrollan esos productos? Bueno, habría que analizar en cada caso en particular, pero en algunos casos es falta de confianza en el seguro, o cultura aseguradora. En otros casos es el poder adquisitivo de la gente para poder pagarlo. Por eso que la alternativa de microseguro puede ser una alternativa buena en la medida de que el gobierno apoye y existan costos bajos para coberturas necesarias.
Y bueno, y la otra es la crear el producto Bueno, nuevo. nosotros ponemos mucho énfasis en el consumidor que no consume. Yo creo que nosotros somos, vivimos en una lata, digamos, y estamos todo el tiempo peleándonos y armando siempre lo mismo y por la misma tajada. Creo que tiene que haber políticas públicas apoyadas por políticas unidas y mancomunadas en términos de mercado para poder decirle, señores, hay que consumir. Si uno habla de seguros por fuera de nuestro ámbito, la gente no sabe mucho o no sabe nada. Entonces, creo que el mercado está ahí, está latente, no es culpa de ellos, es culpa de nosotros que estamos muy entretenidos siempre adentro de la lata, ¿no? Digamos, y lo disruptivo creo que nos va a pasar por alto o por arriba si no estamos atentos por esto, porque el nuevo consumidor, si se aviva, y espero que se avive, va a empezar a consumir y tal vez de otra forma y va a producir cosas que hasta ahora no se estuvieron dando, y ahí queremos estar atentos. Bueno, industria tenemos que estar atentos. Creo que nosotros somos responsables de que no crezca la torta. Pero es un tema que va para los lados, ¿no? Bueno, desarrollar más lo que tenemos y crear los nuevos productos, que no es fácil, porque normalmente hay que crear una normativa adecuada para que ese producto sea factible desde el punto de vista del seguro. Hay muchos riesgos que existen y poco a poco se van cubriendo. En otros países seguramente por lo general en el desarrollo de nuevos productos lo que hacemos es imitar lo que ocurre en otros países. Acá en Argentina no se inventan un nuevo riesgo. El nuevo riesgo viene inventado de otro lado. Deberíamos intentarlo. Bueno, deberíamos inventarlo. Pero justamente el nuevo riesgo hay que implementarlo desde el contexto jurídico, tiene que ser aprobado por la superintendencia, establecer una tarifa y conseguir un reaseguro, y ahí podés empezar a desarrollar. La superintendencia dijo que estaba abierta a recibir propuestas, o sea, hay que hacer pero en ese tema hubo mucho bla bla y poco hecho concreto. Ese tema. Es hace tiempo que estamos hablando de muchos productos nuevos. Ahora vamos a ver cómo se resuelve también el tema del Cyber Risk. Vamos a ver cómo lo resolvemos el tema del Cyber Risk. Que es algo que viene, como vos decís, la nueva tecnología está generando nuevos riesgos. No solamente un montón de riesgos adicionales para mí. Y todo eso lo vamos a tener que encarar. Lo vamos a resolver nosotros, vamos a mirar lo que hacen otros países, pero hay que hacerlo. El tema es hacerlo. Bueno, ese es el desafío que tenemos. Interesante. Y el reaseguro tiene mucho que ver en esto. Ningún producto novedoso se puede desarrollar si tenemos respaldo del reaseguro. Esto también hay que tenerlo muy claro. De hecho, normalmente cuando se presenta una normativa sobre un producto determinado, se pide la aprobación, la primera pregunta que hay reaseguro. Pues bueno, es la manera de proteger el patrimonio de la empresa. Que no se lance algo novedoso sin tener el respaldo suficiente a través justamente del reaseguro. Bueno, vamos al almuerzo. Gracias a todos. Hay más preguntas, ¿no?